Esa es la bendición del Señor, que quiere para su pueblo siempre. Él no quiere que estuvimos durmiendo. Yo quisiera estar en mi casa mirando televisión, con un cafecito o un chocolatito. No, estemos en la presencia del Señor, porque el Señor trae agua viva. Amén, hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a leer la bendita palabra. Gloria a Dios. Se podían poner de pie en referencia al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Santo es tu nombre, Padre. Gracias te damos. Salmo 100. Salmo 100. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Oh, maravilloso Jesús, gracias. Gracias te damos por esta noche, Padre. Bendito eres, Señor. Tú eres, Señor, el más hermoso, el más precioso, Padre. Oh, maravilloso Jesús. Maravilloso, Padre. Gracias te damos por este pueblo, Padre. Este pueblo que está enamorado de ti, Señor. Oh, maravilloso Señor. Tú eres hermoso, mi Rey. Tú eres el más grande. Oh, maravilloso Señor. Padre mío, mis hermanos, Señor, que vienen en camino, Padre, auméntale sus pasos, Señor, para que se vengan a gozar en tu presencia, papá. En tu presencia, Señor. Porque aquí está el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Oh, maravilloso Jesús, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Así, Padre, bendice a mis hermanos, Señora, por nombre. Tú conoces por nombre a cada vida, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios, por aquellos, Padre, que están en las calles, Señor. Misericordia, Padre, por aquellos que están en las cárceles espirituales, Señor. Por aquellos, Padre, aquellos enfermos, Señor. Pon tu mano de poder, papá. Misericordia para tu pueblo, Señor. Así, Padre, te pido por mis hermanos de la alabanza, Padre amado, y por mi hermano que trae la palabra, Señor. Dale palabra de lo alto, Señor. Usa a mi hermano predicador, Padre. Oh Dios, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Oh, maravilloso, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga, iglesia, en esta preciosa noche, amén. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor en esta hora, hermanos? Estamos contentos de estar en la casa de Dios, amén. Y sabemos que en la casa de Dios hay libertad, amén. ¿Cuántos han traído el corazón dispuesto para adorarle? Vamos a adorarle en esta hora, amén. Y hoy puedo danzar con libertad. Ayúdanos con tus palmas. Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. A ver, con tus palmas, iglesia, bendecer. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay
sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Cántalo. Libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Vamos, cántalo y benecer, dilo, libertad. A ver con tus palmas. Cántalo. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Vamos, cántalo fuerte, benecer con todas tus fuerzas. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Pues somos libres por su sangre, libres somos libres por su sangre, libres son. Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Señor, aleluya. ¿Cuántos pueden declarar que somos libres para el Señor? Amén. Hermano, yo no sé si tú has venido contento o triste en esta preciosa noche, amén. Pero si tú has venido cansado o triste, es hora de depositar y cambiar toda esa tristeza delante del Señor por el gozo que solo Él puede dar, amén. Vamos a exaltarle en esta noche, hermano, y ayúdanos con tus palmas, amén. A ver, con tus palmas. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos con tus palmas a benecer. Dile: cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Cuántos se lo saben? Cántalo. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Ahora usted, hermano, cántalo fuerte, dilo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Vamos, que se escuche benecer. Dile: sí, Señor, vamos. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor.
Canta con nosotros de esa forma, hermano. Ya estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Y aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Vamos todos. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Vamos, Isaí. Oh Señor, cambiamos nuestra tristeza delante de ti por ese gozo que solo tú puedes dar. Oh, alaba al Señor, hermano. Canta con nosotros, dile sí, Señor, amén. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Decimos sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez se benecer, cántalo fuerte. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. La última vez. Sí, Señor, amén. Aleluya. Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Señor, amén. ¿Cuántos son libres en esa noche? Son libres para cantar, hermanos. Somos libres para danzar delante del Señor. Canta. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Una vez más, cantamos todos juntos. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Todos juntos. Libre soy, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Todos juntos. Libre soy, libre soy. Te adoramos, Señor Jesús. Yeah. Lo cantamos una vez más diciendo: libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Oh, libre soy, libre soy. La última vez, dilo. Libre para correr,
libre soy, libre soy, libre. Vamos, cantémoslo. Libre, libre, libre soy, libre soy, libre. Que se escuche tu voz, pueblo, diciéndole al Señor que somos libres. Libre soy, libre soy. Aleluya. Somos libres para alabarte, Señor. Solo a ti te pedimos que abras los cielos, Señor, y derrames de tu gloria en esta preciosa tarde. Con tus palmas, todos juntos adorando al Rey de Reyes. Canta con nosotros este cántico. Abre los cielos con poder. A ver, con esas palmas se benecer, adorando al Rey de Reyes, al Señor de señores. Tu iglesia clama. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla. Vamos, iglesia, levanta tu voz, dile. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas. Levanta tu voz más fuerte, dilo. Más fuerte, dilo. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder. Gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y a ti Jesús, a ti Jesús. Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Señor, tu Dios. Oh, gracias, Cristo, te adoramos. Aleluya. ¿Cuántos están gozando en la presencia del Señor? Amén. Oh, nuestro Dios es bueno, hermanos. Él es la peña de Oreb que está brotando sobre nuestras vidas. Y vamos a adorarle en esta noche. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi amado hermano. Que no te preocupe quién está a tu alrededor o quién no está. En este momento que todos juntos podamos adorar a una sola voz al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Cierra tus ojos. Oh amantísimo Señor y buen Dios que estás en los cielos. Nos presentamos, Señor, en esta hora delante de tu presencia para poder adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Te pedimos que seas tú moviéndote, Señor, en medio nuestro, y que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestras vidas. Y que podamos salir, Señor, bendecidos de este lugar. Que seas tú dándonos esa agua de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, iglesia. La peña de Oreb que está brotando
de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Dígaselo una vez más a él. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti. Agua de vida, necesito sentir tus caricias. Dame más de ti. Dame más de ti. Pero lléname, Señor. Lléname de ti. Dame más de ti. Dame
Queremos entrar en tu presencia en esta noche, Señor. Poder presentarnos delante de tu altar y adorarte en espíritu y en verdad. Llévanos, Señor, a ese lugar santísimo, donde podemos sentir tu presencia, donde podemos, Señor, disfrutar de la gracia inmerecida que solo tú puedes dar a nuestras vidas. Cierra tus ojos, amada iglesia, concéntrate en el Señor y exprésale cuánto le amas en esta noche. Abre tu corazón a Él. El Señor, hermanos, ha prometido que Él no rechazaría a nadie que viniera delante de su presencia con un corazón dispuesto para adorarle. Levanta tus manos, levanta tu voz y adórale al Señor. Señor, llévame tus atrios al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al hogar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al hogar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Sí, Señor, llévanos a ese lugar. Llévanos a esa dimensión gloriosa de tu presencia, donde podemos sentir tus caricias, Señor, donde podemos depositar nuestras cargas. Oh, en esta noche nos presentamos, nos humillamos delante de ti, Santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo. Oh, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por tu obra poderosa en la cruz del Calvario. Oh, dale gracias, hermano. Dale tu mejor adoración. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame. Límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócanos, Señor. Tócanos con tu presencia. Tócanos con tu Espíritu Santo en esta noche. Hemos venido, Señor, a este lugar porque reconocemos que somos necesitados de ti. Reconocemos que somos necesitados de tu gracia, Señor. Pero tu palabra nos enseña que tú eres un Dios fiel
que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces siendo fiel, Señor, y nos has amado con amor eterno, nos has amado desde antes de la fundación del mundo, y por eso estamos en este lugar, porque tu gracia es eterna, tu amor es incomparable, tu amor es incomparable, Señor. Oh, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra. Gracias, Jesús. Oh, llénanos de ti, Señor, llénanos con tu presencia. Tú eres esa fuente, Señor, tú eres esa fuente que salpica para vida eterna. Oh, vamos, iglesia, levanta tus manos, dale tu mejor adoración, dale gracias en esta noche. Oh, gracias, gracias, Jesús. Toda gloria, toda honra sea para ti, Señor, solo para ti. Oh, llénanos, Señor, llénanos de ti. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor Santísimo, Señor, porque tú estás pasando, Señor, por Iglesia Benecer. Y hemos podido, Señor Santísimo, tan solo tocar el borde de tu manto. En el nombre de Jesús, somos sanos, Señor Santísimo, Señor, por tus llagas, Señor Santísimo, por tu sacrificio, Señor Santísimo, que no fue en vano, Padre Celestial, porque tienes una iglesia que te ama, porque tienes una novia, Padre Celestial, que te honra, Señor Santísimo, Señor, con nuestra adoración. Recíbela, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Es toda tuya, Padre Celestial, nuestra alabanza, nuestra adoración y todo lo que proceda de nuestro corazón, Señor Santísimo, el fruto de labios que confiesan tu santo nombre, Señor. Recíbesla, Señor. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Grande eres tú, Padre Celestial. No hay otro Dios como tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. ¿Cuántos se gozaron con estas hermosas alabanzas? Cuando llegué aquí a la iglesia, yo recuerdo que cantaban un corito: dame la mano, dale la mano. Y ahorita no se puede, pero volteé y a el que está a un lado y dígale: bienvenido, hermano. Tal vez no lo pueda saludar por la contingencia, o si quiere saludar, salúdese, pero voltee al que está al lado y dele una sonrisa, dígale: bienvenido, hermano. ¿No? ¿Ninguno? Dígale: bienvenido, hermano. Así es que, queridos hermanos, vamos a seguir con el orden. Eso. Amén. Sean bienvenidos todos, hermanos. Amén. Amén, gloria al Señor. Sí, que se vea que somos alegres, hermanos. Tenemos visita. Luego van a decir: son bien amargados ahí. Que se mire que somos así bien contentos. Amén. Nos acompaña Israel. Denle un aplauso al Señor por la vida de Israel. ¿Alguien más por aquí que haya venido por primera vez? No, es una visita a Israel. Amén. Pues, hermanos, vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. No se pongan tristes. No se pongan tristes. ¿Qué? ¿Se les fue la unción o qué? ¿Se preparan, hermanos? Los de las ofrendas, hermana Vilma y hermano. Mientras, en lo que se preparan los hermanos, ahí reciban un saludo cordial de nuestro pastor José Torres y de la iglesia Benecer Tiempo de Confiar en Dios. Ahí a todos los hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales, gracias por seguirnos. Y si puede compartir, ahí comparta. Los servicios son todos los viernes 7:30 y los domingos a las 5 de la tarde. Amén. Así es que, queridos hermanos, vamos a orar y los vamos a dejar de ahí con un tiempo de alabanza. Padre mío, Señor Santísimo, Señor y buen Dios, Señor, te damos gracias, Señor.
Te damos gracias, Señor, primeramente por tu presencia, Señor, porque has permitido, Señor, que pudiéramos sentir, Señor, y refrescar nuestra alma, refrescar, Señor Santísimo, tal vez nuestras heridas, Señor, que traigamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por llevarte, Señor, toda aflicción, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre Celestial, yo te pido por el dador alegre, Señor. Yo te pido, Señor Santísimo, Señor, que toques el corazón de mis hermanos, Señor, que sean fieles, Señor, porque recibimos de tu palabra, recibimos de tu presencia. No es que cobremos, Señor, lo que tú nos das, sino que debamos aportar, Padre Celestial, para las necesidades de la iglesia. Y yo te pido que en este día, Señor, toques los corazones, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y que seas tú, Señor, obrando en ellos, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor, y los hermanos, Señor, que no han podido diezmar, ponles en su corazón que tenemos un proyecto, Señor, el ProTemplo, Señor, que son $10, Señor, a la semana. Toca los corazones, Señor. Es necesario que cada uno de nosotros participemos, no solamente, Señor, en las bendiciones, sino también en dar, Señor, porque es más bienaventurado dar que recibir. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que toques a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Pueden pasar, hermanos? Mientras mis hermanos pasan, vamos a entonar ese cántico. Usted se lo sabe, cántelo. Aleluya, 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 nuestro Dios. Aleluya, 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 nuestro Dios. Las más dile. Y aleluya, 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 nuestro Dios. La última vez fuerte, cántaselo. Y aleluya, 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 nuestro Dios. Aleluya, nuestro Dios, amén. Amén, hermanos, pues tomen sus asientos y demos el paso al siguiente paso que debemos de dar, es escuchar la palabra. Amén. Pídale al Señor que le hable, hermano. Hay que pedir al Señor que nos hable. Amén. Amén. Gracias a los hermanos músicos, amén, de la alabanza. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén, dijo el hermano, no se les nota, dice. Tenemos que estar alegres, hermanos. Estamos en la casa de Dios. Ha sido una semana larga, amén, una semana más que el Señor nos permite. Muchos de nosotros hemos venido cansados a la iglesia, hermanos. Hemos venido quizás con problemas, nos ha tocado la renta, amén, un mes de renta, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, hermanos, es importante que tengamos un corazón agradecido para el Señor, amén. Porque Dios nos ha dado la vida, hermanos. Dios nos ha permitido poder ir a trabajar, poder tener un hogar, poder ver a nuestros hijos, amén, para aquellos que los tienen con ustedes, poder disfrutar de todas las bendiciones, hermano. Yo creo que 2 horitas que le dedicamos al Señor, deberíamos de estar aquí, hermanos, con todo nuestro corazón dispuesto para adorarle, amén. Ya le adoramos al Señor con nuestros cánticos, ya le adoramos con nuestras ofrendas, hermano. Ahora vamos a escuchar su palabra, amén. Yo voy a invitarle que se ponga de pie en esta noche, hermano. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras sin más tardar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 7. Vamos a estar meditando en esta preciosa hora. Libro de Hebreos, hermano, capítulo 7. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 22 en adelante, amén. Acompáñenme ahí, hermanos, con sus Biblias en el libro o la epístola a los Hebreos, hermano. Capítulo 7, versículo 22 vamos a estar leyendo en esta noche. Del 22 al 25 vamos a leer. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Si no, puedes acompañarnos también en la pantalla, amén. Leemos la palabra del Señor como está escrito, hermanos, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Hebreos capítulo 7, versículo 22: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, versículo 25, puede salvar también, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a orar en esta noche. Amantísimo Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque nos permites estar en tu casa, Señor, porque te hemos cantado, te hemos alabado con gozo, a pesar del cansancio físico, Señor, a pesar de los retos que día tras día vivimos en nuestro diario vivir, Señor, con las cosas de este mundo. Queremos en esta noche apartar este tiempo para ti, Señor. Queremos olvidarnos de todo, Señor, y concentrarnos en tu presencia, poder meditar en tu palabra, y que en esta noche podamos salir bendecidos de este lugar, Señor. Háblanos a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, y que quites todo estorbo del enemigo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, amada iglesia, en esta noche. Como ustedes ya saben, hermanos, los días viernes estamos usando para estudio bíblico, ¿verdad? Y en esta noche vamos a estar hablando del tema de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Amén. Yo no sé si ustedes, hermanos, se recuerdan cuál era la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Muchos de nosotros hemos venido al cristianismo, hermano, y conocemos muy bien el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento nos enseñan los evangelios con respecto de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, de la muerte de Jesús, del ministerio de los apóstoles, de las cartas de Pablo, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, hermanos, conocemos muy poco del Antiguo Testamento. Y usted puede darse cuenta que la Biblia está compuesta de dos partes, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermano, nos narra cómo Dios trató con el pueblo de Israel. Dios, hermanos, apartó la nación de Israel entre todas las naciones que habían en la tierra, los apartó, le levantó un hombre que se llama Abraham. Usted conoce la historia, ¿verdad? Le hizo la promesa a Abraham que de la simiente de Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham, hermanos, iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos se recuerdan de eso? La Biblia enseña en el Antiguo Testamento, hermanos, que Dios llama a Abraham. Dios de Abraham, pues, hace, hermanos, nacer a Isaac, hermanos, del cual nace Jacob, del cual nace en la descendencia de Jacob, hermanos, de donde salen las 12 tribus de Israel. Y entonces podemos ver en el Antiguo Testamento la historia de la nación de Israel, ¿verdad? Pero algo, hermanos, que nos enseña el Antiguo Testamento era de que como Israel no tenía, hermanos, al principio no era gobernado por un rey. Israel no tenía presidente como hoy en día las naciones, ¿verdad? Sino que Israel era una teocracia. ¿Qué significa eso? Que Israel, la nación de Israel, era gobernada por Dios mismo. Ahora en Estados Unidos, hermanos, nosotros tenemos reglas, ¿verdad? Y leyes, normas que han sido puestas por el Senado, que han sido puestas por el presidente, por las personas de la Cámara, hermanos, alta, que ponen todos esos decretos. Y ellos han establecido ciertas normas, ciertas leyes. En el tiempo del pueblo de Israel, hermanos, fue Dios mismo quien le dio a Moisés las leyes o los mandamientos en el cual el pueblo de Israel tenía que, hermanos, sujetarse. Amén. ¿Cuántos saben esto? Entonces Dios, hermanos, llama a Moisés. Usted conoce la historia, saca al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto. Y cuando Dios le da la ley a Israel, hermano, le da los 10 mandamientos. Eso fue se le conoce como la ley moral de Dios. Amén. No matarás, no tendrás dioses ajenos. Entonces, eso se le conoce como la ley moral de Dios. Amén. Y que, por cierto, hermano, incluso aquellas personas que no conocen de Dios tienen la ley moral de Dios en sus corazones. Si nosotros fuéramos a una tribu, hermano, qué sé yo, cualquier tribu lejos, por ejemplo, usamos a África, ¿verdad? Pero podemos usar a México, hermanos, o El Salvador, o qué sé yo, cualquier otras tribus allá donde están
bien escondidos, hermanos, en la sierra, por decirlo así, y que no hablan ni español, hablan dialecto, o que quizás no están tan actualizados con la tecnología. Si nosotros pudiéramos ir al Perú y meternos a una de esas tribus indígenas o en el Amazonas y pudiéramos convivir con las personas que están ahí, usted se daría cuenta, hermano, que ellos, aunque no conocen la Biblia, aunque nunca han oído la palabra de Dios, aunque no son dominados por normas y reglas, ellos saben que el matar es malo. Ellos saben eso. Y usted dirá, ¿pero por qué, hermano? Bueno, porque Dios, hermano, nos ha creado a todos según a su imagen y semejanza, y nosotros, dentro de nosotros, podemos distinguir entre el bien y el mal. Lo sabemos. O sea, el indito sabe que es malo ir y quitarle el jabalí que quizás cazó el otro, ¿verdad? El vecino sabe que no le pertenece, o sea, no robarás, ¿verdad? Y quizás no tienen la ley, pero Dios ha puesto la ley moral en nuestros corazones. Por eso nosotros, hermano, cada uno de nosotros, incluso antes de venir al cristianismo, sabíamos lo que era lo bueno y lo malo. Sabíamos cuando robábamos algo, quizás en el momento nos sentíamos bien, ¿verdad? Pero algo dentro de nosotros nos decía que era malo, hermano. Entonces Dios le da la ley moral al pueblo de Israel, los 10 mandamientos, pero Dios le da también la ley cívica o civil, la ley civil al pueblo de Israel. ¿Qué significa esto, hermano? La ley civil era, por ejemplo, que Dios le dijo a Moisés, le dijo, mira, si a alguien le falta el respeto a sus padres, apedréenlo, que muera. Esa era la ley, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien dice entrar a robar en una casa y el dueño de la casa lo asesinara, o sea, no pagará, dice, porque estaba siendo él, era el que estaba siendo, hermano, robado, ¿verdad? Entonces Dios estableció, hermanos, cómo el pueblo de Israel tenía que legislarse, hermanos, en base a la ley civil de Dios. Si alguien era hallado en el acto de adulterio, tenía que ser apedreado. Si alguien, qué sé yo, mataba a un burrito de alguien más, tenía que devolverle otro. Entonces era la ley civil que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces ya vimos la ley, voy rápido, ya vimos la ley moral de Dios, que son los mandamientos: no matarás, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, guardarás el día sábado. Esos son la ley moral de Dios. La ley civil era aquella que regía, hermanos, al pueblo de Israel como nación. Pero había otra ley, que era la ley ceremonial. Y usted podrá decir, ¿qué es eso, hermano? Bueno, la ley ceremonial era aquella que Dios le dio al pueblo de Israel con referente al servicio, al culto, hermano, que le iban a ofrecer a Jehová. Entonces, hermano, Dios le dio a Moisés la ley ceremonial que estableció a sacerdotes, estableció sumos sacerdotes, porque había un templo, hermano, en el cual estaba el arca del pacto, en el cual se hacían los sacrificios que solo los sumos sacerdotes que venían de la descendencia de Aarón y de la descendencia de Leví, que podían entrar en el tabernáculo, hermanos, podían derramar un sacrificio. El sacerdote o el sumo sacerdote entraba una vez por año en el tabernáculo, en el templo, para ofrecer expiación, o sea, para ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Y si Dios aceptaba ese sacrificio, el sumo sacerdote podía salir del templo. Amén. ¿Sí me van entendiendo, hermanos? Si no me entienden, me avisan para empezar desde el inicio. Tenemos tiempo, hermano. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque el tema se llama Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y yo pudiera empezar a hablar del rol de Cristo como sumo sacerdote, pero no vamos a entender cuál es esa función de Cristo si no entendemos cuál era la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Entonces Dios estableció, hermanos, que por medio de la descendencia de Aarón se levantaran hombres que fueran sumos sacerdotes, que trabajaran en el templo, que pudieran ofrecer sacrificios. Y era bien interesante, hermano, porque cuando el sumo sacerdote tenía que entrar en el templo, en donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que nadie podía entrar, hermanos, porque ahí habitaba la presencia de Dios. Estaba, como ya dijimos, el arca del pacto, amén. Aquel arca que David sacó una vez, hermano, y que la llevaban, hermanos, entre unos qué sé yo, si eran bueyes o eran vacas, hermano, pero lo llevaban. Y dice la Biblia que iba a caer el arca del pacto, y que cuando estaba a punto de caer en el lodo, hubo un hombre que quería detener el arca, ¿verdad? Para que no se cayera, hermano. No me recuerdo del nombre ahorita, pero, hermanos, cuando él toca el arca del pacto, él muere instantáneamente. ¿Por qué? Porque nadie, aparte de los levitas,
podían, hermanos, ministrar el arca del pacto, podían entrar dentro del templo donde estaba el propiciatorio, el candelabro, donde estaban los panes de la propiciación, donde derramaban, hermanos, encima encima del arca del pacto, donde estaban los querubines, donde era derramada la sangre. Nadie más podía entrar ahí sino el sacerdote, que eran por orden de la tribu de Leví, y los sumos sacerdotes. Entonces, hermanos, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque la preparación del sumo sacerdote, antes de entrar al templo, tenía que limpiarse, hermanos, de pies a cabeza. No tenía que contaminarse con nada. Se ponía una vestidura limpia, hermano, para entrar. E incluso, hermanos, dice la historia judía de que el sumo sacerdote le amarraban, hermanos, un lazo, por decirlo así, con campanitas, para que cuando él entrara, hermanos, en el templo, si este hombre entraba impuro, si este hombre entraba manchado o lleno de pecado, si no se había preparado, la presencia de Dios lo mataba ahí mismo. O sea, porque era la misma presencia de Dios, la chequina que habitaba dentro del templo, hermano, la presencia de Dios misma. Entonces el sumo sacerdote entraba y el pueblo se quedaba fuera, el campamento, y escuchaba las campanitas de los movimientos del sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote ya no se movía y no se oían las campanitas, por el lazo lo sacaban, hermanos, porque se había muerto. Pero si el sumo sacerdote salía, hermano, después de haber aplicado el sacrificio, porque mataban 2 corderos, hermano, mataban dos machos cabríos. Uno, hermano, el sumo sacerdote le ponía las manos a un macho cabrío y le pasaba los pecados del pueblo a ese macho cabrío. Luego alguien se encargaba de sacar ese macho cabrío fuera de la ciudad y lo tiraban en el desierto para que fuera comido por las bestias. Había otro macho cabrío, hermano, que entraba al templo y era asesinado, era sacrificado para que la sangre fuera, hermanos, puesta sobre el propiciatorio. Todo eso se hacía, ¿sabe para qué? Para que Dios pudiera perdonar un año de pecados del pueblo de Israel. Y todo eso lo encontramos en el libro de Deuteronomios. Muchas veces a nosotros nos gusta leer el Evangelio de Juan, ¿verdad? El Apocalipsis, más en estos tiempos que anda ahí la vacuna, dicen que el coronavirus, que es el 666, y que Donald Trump, y que va a ser presidente, y nos vamos a Apocalipsis y queremos leer entre líneas, ¿verdad? Pero no nos gusta leer Deuteronomios, hermano. No nos gusta leer el Pentateuco, los libros de la ley, porque a veces se nos hace aburridos. Pero si no entendemos lo que el Antiguo Testamento enseña, no vamos a entender lo que el Nuevo Testamento enseña. Yo quiero que vaya conmigo, hermanos, después de hacer esta breve introducción, al libro de Hebreos, y que vea cómo lo presenta el autor del libro de Hebreos, que por cierto no sabemos quién es. Muchos piensan que es Pablo, otros piensan que es Lucas, otros piensan que quizás fue Bernabé quien escribió la carta a los Hebreos. No lo sabemos, solo Dios sabe, hermanos. Pero lo que sí sabemos es que el autor del libro de los Hebreos tenía bien presente cuál era el rol de Cristo. Y mire lo que dice en Hebreos capítulo 7 versículo 22. Por tanto, dice, Jesús es hecho fiador de ¿qué, hermano? De un mejor pacto. Recordémonos que el Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Pero el pacto que tenía con el pueblo de Israel, ¿alguien sabe esto, hermano? ¿Cuál era el pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel? ¿Era un pacto de qué? ¿Nadie sabe? Ya ve que por eso es bueno venir a los estudios bíblicos. El pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel era un pacto de obras. O sea, cumples la ley, te portas bien, o sea, y tú tienes que hacer esto porque estaban en el tiempo de las obras, estaban en el tiempo de la ley. El pacto de obras, el pacto de la ley, hermanos. Y viene el autor del libro de los Hebreos y dice, no, Jesús ha sido hecho un fiador de un mejor pacto. ¿Cuál es ese pacto? Ahorita vamos a ver, que es el pacto de la gracia, obviamente. Pero dice el versículo 23, y los otros sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Qué quiere decir el autor del libro de los Hebreos? Que se levantaba un sumo sacerdote quien hacía los sacrificios dentro del templo, pero él moría y él le pasaba ese legado o ese ministerio a su hijo, que era de su descendencia, y también trabajaba como sumo sacerdote. Y esto se hizo a lo largo de la historia, hermano. Cambiaban sumos sacerdotes porque siempre tenía que haber alguien ministrando dentro del templo para el pueblo de Israel, amén. Entonces, hermano, el autor del libro de los Hebreos nos dice que aquellos sacerdotes fueron muchos. ¿Por qué? Porque se morían y no podían continuar con su legado de sumo sacerdocio. Pero dice, no podían continuar. Versículo 24. Mas hablando de Jesús,
Mas este, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene que, hermano, un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que no cambia, que es eterno, que es perpetuo. Está diciéndonos el autor del libro de los Hebreos que Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable. Nosotros sabemos que Jesús es nuestro rey, amén. Muchos conocemos a Jesús como nuestro rey. Jesús es también nuestro profeta, amén. Él cumple esos ministerios. Jesús cumple el ministerio de profeta, Jesús cumple el ministerio de rey. Pero aquí estamos viendo también que Jesús tiene un ministerio más, y es el ministerio de sumo sacerdote. Y el autor del libro de los Hebreos nos dice que su sacerdocio no es un sacerdocio igual como los del Antiguo Testamento, que tenían que morir y tenían que heredar ese sacerdocio a sus hijos según la descendencia de la tribu, ya sea de Leví o de Aarón. Dice el autor del libro de los Hebreos que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio inmutable. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Se purificaban, ¿verdad? Se entraban al templo, presentaban un sacrificio e intercedían por el pueblo. ¿Sí entendemos eso, verdad? Porque el autor del libro de los Hebreos nos va a decir que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, entró en el tabernáculo celestial, figura de, dice, no al terrenal, sino al verdadero, al que había sido hecho figura. Dice, el terrenal había sido hecho figura como del verdadero. Cristo entró en el tabernáculo celestial, hermano, para presentar su propia sangre. Entonces Cristo no solo fue la ofrenda por nuestros pecados, sino que fue él mismo nuestro sumo sacerdote, quien presentó la ofrenda para Dios. ¿Sí entendemos eso, hermano? Y ahorita lo vamos a ver porque es importante esto. Versículo 24, perdón. Dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ya lo vimos, versículo 25. Por lo cual, dice, esto significa por tanto, también dice, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Por qué Cristo puede salvar perpetuamente? ¿Por qué Cristo tiene esta capacidad de salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios? Dice el autor del libro de los Hebreos en el versículo 25, porque él vive, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está una frase clave, hermanos. Ahí está una frase muy clave. Y nosotros en nuestra vida secular hemos escuchado de la Iglesia Católica, ¿verdad? Del catolicismo romano, como se le conoce. Y hemos escuchado de que ellos tienen muchos intercesores, ¿verdad? Ay, que Virgencita ruega por nosotros, o que San Caralampio, o que tienen muchos santos, hermanos, y que tratan de querer hacer que intercedan por ellos, ¿verdad? Hombres que fueron falibles, hermanos, hombres que fallaron. Pero podemos ver que aquí el autor del libro de los Hebreos nos está diciendo de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, aquel que presenta la ofrenda por nuestros pecados, aquel que entró en el lugar santísimo para poder interceder por nosotros. Y el autor del libro de los Hebreos dice que él nos puede salvar porque él vive eternamente para interceder por nosotros. Por eso la Biblia enseña que solo hay un solo mediador o intercesor delante de Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Es Jesucristo el único que puede ser nuestro mediador. Ahora, hermanos, yo quiero que me ponga atención a esto. Yo quiero que usted me escuche esto, porque esto es importante, hermano. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es quien murió por nosotros, y Cristo es quien intercede por nosotros. Y dice la Biblia, hermano, de que todas aquellas personas por las que Cristo intercede, ¿qué dice? Van a ser salvas. La obra intercesora de Cristo es una obra eficaz, es una obra que perdona eternamente. Y esto es algo bien lindo, hermano. Yo una vez oraba con alguien y nos arrodillamos a orar y empezamos a pedir al Señor, y yo empecé a orar, hermanos. Yo pedí por ella, ¿verdad? Pedí por esa persona, y esta persona empezó a orar por mí también.
Y empezó a decir: Señor, bendice a Roberto, Señor, ayúdalo, quítale todo estrés, ayúdalo en su trabajo y perdona sus pecados. Y yo a la par de esta persona, y se sentía tan lindo, hermano, que oren por uno. ¿Sí o no que se siente lindo que oren por uno, hermano? Se siente bonito que le pongan las manos, hermano, y que intercedan y que le pidan a Dios con fe, hermanos, y con alegría, con gozo. Se siente bien. Y yo dije si yo me sentí tan a gusto que una persona orara por mí, ¿cuánto más deberíamos de sentirnos nosotros, hermanos, agradecidos que tenemos a alguien que intercede por nosotros ante el Padre? A Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios. Por esto dice el versículo 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La obra que Jesucristo hace, hermano, es una obra completa. Es una obra que no tiene errores. Cristo no solo vivió una vida santa aquí en la tierra, no solo cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario, no solo subió al tabernáculo celestial en el cielo para presentarse como una ofrenda, como el Cordero sin mancha, sino que Él es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Yo quiero que vaya a un pasaje en el Evangelio de Juan, hermanos. Vaya conmigo rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 17, y que veamos un poco más de esta obra intercesora de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, ya estamos hablando del final del ministerio de Jesús, hermanos, en el cual Jesús está a poco tiempo de ir al Calvario, de sufrir la cruz, hermanos. Y aquí en el capítulo 17 tenemos una oración que se le conoce teológicamente como la oración sumo sacerdotal de Jesús. ¿Por qué? Porque es una oración intercesora. Yo quiero que lo veamos, hermano. Empecemos desde el versículo 3. Mire, lo voy a leer, así que ponga atención, hermanos. Estamos ahí en Juan capítulo 17, versículo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Está hablando Jesús. Recordemos que aquí Jesús va a hablar con el Padre, hermanos. Es una oración, imagínense, Dios hablando con Dios. Muchos teólogos dicen que hubieran dado cualquier cosa para estar ahí, cuando Dios el Hijo estaba hablando con Dios el Padre. Mire, aquí vamos a ver a Jesús haciendo una oración con Dios, y podemos tomar, hermanos, un ejemplo de lo que Jesús hace como intercesor en el cielo. Mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado, dice Jesús, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, dice Jesús, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esto es bien interesante porque hay personas que niegan la preexistencia de Jesús. Jesús está diciendo aquí en el versículo 5: ahora pues, Padre, está hablando con el Padre, le dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, dice Jesús. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Eso, Jesús ya preexistía incluso antes de la creación y compartía la gloria junto con el Padre. Versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, dice, y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 7: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9: yo ruego por ellos, dice Jesús, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Escucha, hermano, versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 13: pero ahora yo voy a ti y hablo, dice, esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo. Escuche, hermano, cuando usted está pasando una dificultad aquí, no le diga al Señor: Señor, llévame, mejor ya, Señor.
Mejor llévame, Diosito, dicen unos, ¿verdad? No. Dice Jesús aquí: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y hasta aquí usted podría decir: hermano, pero Jesús estaba orando por los discípulos, ¿verdad? Aquellos que tú me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, que era Judas. Y usted dice: pero Jesús está hablando, dice: yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que tú me diste. Y dice en el versículo 19: y por ellos yo me santifico a mí mismo, dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, mire lo que dice: Jesús estaba orando hace 2000 años por usted y por mí. Mire lo que dice el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, por los que estaban con Jesús en ese momento, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba orando por nosotros, que el Señor nos guardara del mal, que el Señor nos protegiera, hermano. Jesús estaba orando por nosotros. Mire, léalo una vez más, versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El capítulo 17 del Evangelio de Juan nos muestra cómo Jesús, en su rol o en su ministerio de sumo sacerdote, intercede por los suyos. Jesús mismo dice aquí en el capítulo 17 que Él no ruega por el mundo, hermano. Jesús no está pidiendo por toda la humanidad. Jesús está pidiendo por aquellos que el Padre le dio, por sus hijos, por sus ovejas. Y ahorita vamos a ver otro pasaje. Vámonos al Evangelio, a la carta de Pablo a los Romanos. Vámonos a Romanos, hermano. Yo sé que muchas veces no estamos acostumbrados a leer muchos pasajes bíblicos, pero recordemos que es estudio bíblico, hermano. ¿Cómo podemos tener estudio bíblico y no estudiar la Biblia? Es estudio bíblico, ¿eh? Vámonos a la carta de Pablo a los Romanos, hermano. Y vámonos al capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y déjeme confesarle que Romanos capítulo 8 es uno de mis pasajes favoritos, hermano. Yo sé que toda la Biblia es importante, hermano, y no debemos de tener pasajes favoritos, pero Romanos capítulo 8 y 9 son uno de mis pasajes que me llenan de mucha gozo y alegría. ¿Ya lo tenemos? Romanos 8, hija. Capítulo 8, versículo 28. Un pasaje bien conocido que creo que muchos de memoria se lo saben. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Ya lo tenemos? Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son, ¿qué? Son llamados, dice. Siga leyendo, no se canse. Mire lo que dice: porque a los que desde antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo va a empezar a decir en el versículo 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En teología esto se llama, el versículo 30, hermano, se le llama la cadena de oro de redención. ¿Por qué? Porque dice aquí, hermanos, que todas las personas que fueron predestinadas por Dios fueron llamadas por Dios. Un llamamiento especial que el Espíritu Santo hizo en sus corazones, amén. Todas aquellas personas que fueron llamadas por Dios fueron justificadas por Dios. Todas aquellas personas que fueron justificadas por Dios van a terminar siendo glorificadas por Dios en el día del Señor Jesucristo. Pero es interesante que mire ahí en el versículo 30, hermano, Pablo pone el verbo justificar en pasado. No lo pone en futuro, no dice serán justificados, no, lo pone, dice a los que justificó, dice glorificó, perdón, a estos también glorificó. Ponen el verbo pasado, o sea que lo ve como que es una realidad. No dice Pablo, los que fueron predestinados serán glorificados. No, ya lo glorificó el Señor. Es un hecho que ellos van a ser salvos. Y Pablo pasa a explicar un poquito más en el versículo 31. Hace la pregunta a Pablo y se los pregunto a ustedes también. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, si Dios está de nuestro lado, ¿será que habrá alguien que pueda estar en contra de nosotros?
Ay, hermano, es que usted viera esa vecina cómo me hace la vida imposible. Es que mi supervisor del trabajo, hermano, es que mi esposo, mi esposa. No es ayuda idónea, es ayuda demonia. O muchas veces, hermanos, pensamos que tenemos tanto, hermano, nosotros cargas, pero aquí nos está diciendo Pablo de que si nosotros tenemos a Dios y Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32 dice: el cual, dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por quienes. ¿Por quienes entregó Dios a Jesús? Por nosotros. Ahorita vamos a ver quiénes son esos nosotros. Dice: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, escuche, más aún, dice, el que también resucitó, dice, el que además, dice Pablo, está a la diestra de Dios, y el que también, ¿qué, hermano? ¿Quiénes son los nosotros? Ya vimos que no es el mundo entero. Jesús ya nos dijo en el capítulo 17, yo no ruego por el mundo, yo ruego por lo que tú me has dado. Y aquí Pablo nos enseña en el capítulo 8, dice que Jesús intercede por sus escogidos, por aquellos que el Padre le dio, por aquellos que predestinó desde antes de la fundación del mundo. Me llama la atención, hermanos, que Pablo dice en el versículo 34, ¿quién nos condenará si Cristo es el que murió? Cristo murió, dice, más aún, dice, Él también resucitó, el que además, dice, está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Mire cómo Pablo pone la muerte de Cristo, pone la resurrección de Cristo y pone la intercesión de Cristo en el mismo versículo, hermano. En el mismo versículo. Pablo dice, versículo 34, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra de Dios y Cristo intercede por nosotros. ¿Qué dijo el autor del libro de los Hebreos en Hebreos capítulo 7 versículo 25? Cristo puede salvar eternamente porque Él vive para interceder por nosotros. Hermanos, la obra intercesora de Cristo nos da salvación. Nos da salvación, hermanos. ¿Qué dice Juan? Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, ¿qué dice? Abogado tenés para con Dios el Padre, a Jesucristo, hermano. Porque tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros día y noche. Ya fallaste, ya pecaste. Y hermano, quizás tú te sientes mal, te sientes triste, pero tienes que recordar que hay uno que intercede por nosotros. Hay uno que está intercediendo continuamente ante nosotros por el Padre. Y porque Jesús murió, dice Pablo, versículo 34, porque Jesús resucitó, porque está a la diestra de Dios el Padre, y que también intercede por nosotros. Porque Él hizo todo eso, Pablo puede concluir y decir en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, hermanos? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, dice, somos contados como ovejas, dice, de matadero, versículo 37. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, no hay duda de esto en Pablo, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si se me queda alguna cosa, dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que viene, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios. Hermano, pero yo conozco un hermano que estaba en la iglesia y se salió y anda pecando y anda en el mundo. La Biblia dice que sus ovejas oyen su voz. Y muchas veces van a ver algunas ovejas que se descarrían, hermano, se apartan del redil. Esas ovejitas que parecen cabras a veces, ¿verdad? Que andan saltando ahí, hermano. Y se saltan, hermano, se saltan el corral, hermanos, la barda. Y muchas veces allá afuera son perseguidas por el lobo. Muchas veces allá afuera son dañadas, hermanos, en muchas circunstancias. Pero la Biblia nos enseña que el buen pastor deja las 99
y se va a buscar a esa oveja, hermanos. Incluso en el Evangelio de Juan, esto está por toda la Biblia, hermanos. En Juan capítulo 10, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y dice: y el buen pastor su vida da, ¿por quiénes? Por las ovejas. Y dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie arrebatará ninguna de sus ovejas de Cristo de la mano de Él, porque mi Padre que me la dio, igualito a Juan 17, todo lo que tú me has dado, mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. ¿Qué estoy tratando de decir, hermanos? Lo que estoy tratando de decir es de que tenemos un poderoso Salvador, de que si nosotros estamos confiando en Cristo, y esto es algo, hermano, quizás usted, si ya lleva años con nosotros, cada vez que usted me escucha predicar, me ha escuchado predicar mucho de la justificación por la fe sola. Yo he predicado muchísimo en esta iglesia de que somos salvos solo por fe, solo por fe, solo por fe, solo por fe. Y me gusta porque los otros predicadores enfatizan que tenemos que ser santos, y es cierto, hermano. No es una cosa o la otra, no, son las dos cosas. Dice Santiago que de nada nos sirve decir que tenemos fe si no demostramos con las obras, ¿verdad? Pero no es que por las obras seamos salvos. Pero ¿por qué yo enfatizo tanto la justificación por fe, hermanos, y a Cristo como un poderoso Salvador? Porque sí o no que usted, ¿cómo se siente usted cuando ayuna, hermano? Dígame, ¿cómo se siente cuando ora? ¿Cómo se siente usted cuando pasa a predicar, o cuando Dios lo usa, o cuando usted siente la presencia de Dios? ¿Sí o no que se siente un poquito más cerca del cielo? Se siente como que está bien con el Señor, ¿verdad? Ora, ayuna, lee la Biblia, hermano, hace vigilias. Y se siente usted que tráiganme cualquier endemoniado que ahorita lo sacamos los chamucos, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted en esos días cuando no ha orado mucho? En esos días en donde no ha leído mucho la Biblia. En esos días en donde usted quizás ha cometido algunas faltas. ¿Sí o no que muchas veces pensamos que nuestra salvación depende de lo que hacemos? Pensamos que cuando oramos, cuando leemos la Biblia, somos más salvos que cuando no lo hacemos. Y ojo, el diablo quizás te está diciendo: no tienes que leer la Biblia. No. El punto es, hermano, que nuestra salvación no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer. Obviamente el cristiano tiene que leer la Biblia, obviamente el cristiano tiene que orar, pero no por eso vas a ser más salvo. Desde el momento que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, hermano, Cristo pagó todos nuestros pecados. Él dijo en la cruz del Calvario: it is finished, es terminado. Dice, consumado es, dice en español. Consumado es, la obra ha sido acabada. ¿Por qué? Porque cuando Cristo sufrió, hermanos, la ira de Dios en la cruz, Él estaba muriendo por todos nosotros, por todos aquellos que íbamos a venir a Él en arrepentimiento y fe. Fue una muerte perfecta, hermano, una muerte que nos dio vida eterna a todos nosotros. ¿Y por qué yo predico de Cristo como nuestro sumo sacerdote? Porque esto debería de darnos gozo en medio de la tribulación. ¿Qué quiero decir yo con esto, hermano? Yo no sé qué estás pasando tú, yo. Créanme que yo soy el último que me entero de las cosas, por decir así, de los chismes, ¿verdad?, que pasan en la iglesia, hermano. Soy el último yo. Quizás porque no les presto oídos, hermano, a las personas que quieren andar ahí cuchuchando, hermano. Pero no, yo soy el último que me entero. Pero déjame decirte que si tú estás pasando un momento difícil, lo único que yo te puedo decir es: ¿en dónde está tu mirada? ¿Estás viendo tus obras? ¿O estás poniendo tu mirada en aquel en el cual has creído? Porque si tú estás viendo a Cristo, hermano, tú eres salvo. Tú eres salvo, hermano. No es por la gracia, es un regalo inmerecido. ¿Y por qué yo hablo de que Cristo es un poderoso Salvador, de que Cristo es nuestro sumo sacerdote? Porque van a haber momentos que el cristiano va a fallar. Van a haber momentos que el cristiano se va a desalentar, se va a sentir sin fuerzas. Pero esto necesita motivarnos, hermano. Puede motivarnos a que no importa cómo te sientas, no importa qué tan bajo hayas caído, si tú tienes a Cristo, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios?, dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. ¿Quién los condenará? No, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo intercede por nosotros. Si tenemos a Cristo, hermano, lo tenemos a todo. Cristo es un poderoso Salvador. Y es algo muy interesante, hermano, que esto debería de traernos gozo a nosotros, debería de darnos esperanza, debería de motivarnos a trabajar para la obra de Dios. Porque ¿sabe qué, hermano? Usted y yo somos humanos, y mientras estemos en este cuerpo vamos a batallar con el pecado. Y es algo que tenemos que entender, hermanos.
Por eso es triste que hay personas que se aferran tanto a querer demostrar una santidad externa. No es malo, hermano, pero esas personas que se visten de la forma más santa, que solo andan con manga larga y corbata todo el día y un traje o una falda larga, pecan todavía. Siguen pecando, hermanos, y siguen necesitando la gracia de Dios, y siguen teniendo necesidad de un poderoso Salvador. ¿Por qué? Porque las obras no te van a salvar, tu buen comportamiento no te va a salvar, tus cosas que haces no te va a salvar. Al contrario, Santiago dice: miren, si ustedes quieren ir por el lado de la ley, ok, si alguien quebranta un solo punto en la ley, ya quebrantó todo. O sea, de nada sirve que usted diga: oh, mire, hermano, yo no he matado a nadie, yo no peco, yo no hago esto y aquello. Pero odia a la vecina que está a su lado, o odia, hermanos, a su esposo, o qué sé yo. No, pues ya pecó toda la ley, ya quebrantó toda la ley, ¿verdad? Mejor, hermanos, busquemos de Jesús, busquemos la gracia de Dios. Y yo quiero terminar, hermanos. Regresemos una vez más al libro de Hebreos. Ya ahorita estoy a punto de terminar. Versículo 25. Por lo cual, Hebreos 8:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, la intercesión de Cristo nos va a mantener en medio de la prueba. La intercesión de Cristo nos va a mantener para que seamos fieles hasta el día de su venida. Hubieron 2 discípulos, hermanos, que vivieron las mismas experiencias con Dios, con Jesús. 2 discípulos que experimentaron los milagros que Jesús hizo por 3 años y medio. Estos 2 discípulos experimentaron, vieron al cojo andar, vieron cómo Jesús abría los ojos a los ciegos, escucharon los sermones de Jesús, estuvieron en el ministerio de Jesús por 3 años y medio. Pero al final, estos 2 discípulos fallaron. Uno, hermanos, cometió traición delante de Jesús, y el otro también lo negó. Y estos 2 discípulos, hermanos, hasta el día de hoy, uno es muy reconocido. Y muchos de nosotros quizás se llaman como este discípulo, tienen hijos que le pusieron el nombre de este discípulo, porque a pesar de que este discípulo cometió un error, es reconocido y es conocido en el reino de los cielos. El otro, hermanos, el otro discípulo que falló, no conocemos a nadie que tenga su nombre. Ni siquiera los perros le ponen el nombre del otro discípulo que falló. Y no lo vamos, y si algún día, hermanos, usted no va a conocer a ese discípulo porque él está en el infierno. Estoy hablando de Pedro y de Judas. Judas, hermano, le falló al Señor. Judas estuvo los 3 años y medio con el ministerio de nuestro Señor Jesús. Él era encargado de la tesorería. Judas escuchó las prédicas del maestro. Judas vio los milagros del maestro. Y aún así Judas terminó traicionando al maestro y terminó ahorcándose y yéndose al lugar donde a él le correspondía. Pedro, hermanos, también estuvo con el Señor 3 años y medio. Vio los milagros del Señor, escuchó los sermones del Señor. ¿Y qué pasó? Terminó negando al maestro también. Ambos casos bien similares. Judas falló, Pedro falló. Pero ¿a dónde está la diferencia, hermano? ¿Dónde está la diferencia? Usted puede decir: hermanos, es que Pedro se arrepintió. ¿Y no dice la Biblia que Judas también se arrepintió en su corazón? Pues antes de irse a colgar, Judas fue y les aventó las monedas a los sumos sacerdotes, hermano, y luego se fue a colgar. Se arrepintió Judas en el corazón, pero no fue salvo. Pedro se arrepintió también. ¿Cuál fue la diferencia de esos 2 casos? Jesús le dice: Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he rogado al Señor para que tu fe no caiga. Lo que hace la diferencia es la intercesión de Jesús, hermano. Puede ser que estemos pasando un momento difícil en nuestras vidas. Puede ser que no vemos la salida de nuestros problemas. Puede ser que tenemos tantas cosas, hermano, que no le hallamos solución a nuestra vida, a nuestro futuro, a nuestro destino. Pero de algo tenemos que estar seguros, hermano: que Cristo es quien intercede por nosotros. Y Cristo es un poderoso Salvador, hermano. Cristo es un poderoso Salvador. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos a todo. Amén. Póngase de pie en esta noche. Vamos a orar. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado que tú eres un poderoso Salvador, Señor.
Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Gracias porque tú le diste vida, Señor. Resucitaste a tu Hijo amado Jesucristo, el cual está a la diestra, Señor, tuya, y el cual intercede por nosotros. Gracias, Jesús, porque eres tú quien ruegas al Padre por nuestras vidas. A pesar que te fallamos, a pesar que cometemos errores, Señor, sabemos que tenemos abogado para con el Padre. Sabemos, Señor, que tú ruegas por nosotros, y por medio de tu oración intercesora podemos tener vida eterna, Señor, porque tu muerte, tu sacrificio, tu obra poderosa nos da vida, Señor. Permítenos, Señor, poder estar seguros, Señor, que estemos trabajando en tu obra a pesar, Señor, de los ataques del enemigo, a pesar de las tentaciones, a pesar de las tribulaciones, Señor, que podamos entender que en tus manos estamos seguros, Señor, y que mientras te tengamos a ti lo tenemos todo, Señor. Si tú estás con nosotros, no hay nadie que se oponga entre nosotros, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Bendice tu palabra, que esta palabra no quede vacía, Señor, sino que caiga en cada corazón, Señor, y que no podamos ser solo oidores de tu palabra, sino también hacedores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, amado hermano. Aleluya.